Vamos a saludarnos, vamos a abrir cámaras todos y vamos a dar un espacio para las peticiones de oración que tengas, para alguna noticia que quieras compartir. Y como bien oraba Joaquín, yo creo que ha sido un tiempo de mucha, pues de pronto escuchar noticias que que podemos escuchar que son noticias tristes, noticias desafiantes, pero al mismo tiempo también confiando y orando de que pues Dios tenga compasión de nuestras vidas, de que sea Dios quien esté al control de todo esto que estamos viviendo y bueno, no voy ahorita a abrir cámara, básicamente lo que quiero es compartir con ustedes esta clase y continuamos con las clases con esta serie de clases que ya llevamos varias semanas acerca del gran yo soy, ¿no? El día de hoy tengo el privilegio de compartirles la siguiente clase que tiene que ver igual o lo que hablábamos hace poco acerca de Jesús. Y el yo soy que vamos a estudiar esta noche es yo soy el buen pastor. Para ello es bien importante que entendamos, como lo he estado explicando en cada una de las clases, ¿no? La idea es que podamos ir al Antiguo Testamento, que podamos darnos cuenta de qué importante era la figura, así como hemos estado hablando de la puerta, hemos estado hablando del camino, de la verdad, de la vida, lo que fue el domingo pasado. Ahora, qué importante es entender la figura de un pastor. Si pudiéramos mencionar un pastor en el Antiguo Testamento, obviamente el primero que se me viene a la mente a mí es David. David, que inició desde joven como un pastor de las ovejas de su padre. Y vemos aquí, quiero pedirte que abras tu Biblia, vamos a ir de cualquier manera, la escritura está en la presentación, anota para que después tú puedas profundizar con más tiempo en tu casa, pero la primera escritura que te quiero compartir esta noche justamente es primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 34. ¿Aquí lo ves? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36. Dice la palabra de Dios: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de la boca. Si el animal lo ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Básicamente aquí David se estaba preparando para enfrentar al gigante, a Goliat. Pero no me quiero enfocar a la preparación que iba a tener David para enfrentar justamente al enemigo filisteo, sino explicarte un poquito qué importancia tenía y cómo David, aquí resalta la escritura que él cuidaba de las ovejas de su padre. No eran las ovejas de un desconocido, eran las ovejas de su padre, de su propia familia. Dice que cuando un león atacaba, o un oso venía a querer robar alguna de esas ovejas de su familia, algunas de las ovejas de su padre, dice que él los perseguía, enfrentaba a cualquiera de esos animales, los golpeaba. Imagínate el valor de David para arrancarlos de la boca del animal con tal de que no les hiciera daño. Incluso el versículo 36 dice, lo he hecho con leones y con osos. Era evidente que David tenía una responsabilidad como un pastor, pero yo te recalqué de que no eran las ovejas de un extraño o que
le importara poco lo que estuviera pasando con las ovejas o con las cabras, porque dice la Escritura que eran de su padre. ¿Con qué valor, con qué determinación él estaba dispuesto a enfrentar a esos animales para salvaguardar la vida de estos de las pequeñas ovejas y las cabras que su padre le había encargado? Como te he mencionado en los otros estudios del Gran Yo Soy, necesitamos entender, ¿no? Justamente este contexto. ¿Por qué un pastor podía hacer eso? ¿Por qué un pastor podía, hasta el punto de arriesgar su vida con tal de que ningún león se llevara a una de sus ovejas o que ningún oso las atacara? Vemos justamente un auténtico pastor, un verdadero pastor como lo es David, implicaba poner la vida en juego con tal de proteger a estos animales, de los leones, de los lobos, incluso hasta de ladrones. Y era un peligro constante al que se tenía que enfrentar. Y un pastor como David tenía ese valor para cuidar las ovejas. Entonces, el significado de la escritura principal de nuestro estudio el día de hoy cobra un sentido muy especial, porque justamente ¿qué pastor estaría dispuesto a enfrentarse a un lobo? Dices, si son 100 ovejas, pues que se lleve a una y no me ataque, no haga nada en contra mía, ¿no? No, dice David, yo estaba dispuesto incluso a ir y arrancarlos hasta de la boca, y dice, si el animal me atacaba, yo lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Ese es un pastor en el Antiguo Testamento, y ese es un pastor de la vida, en la vida de David. La escritura principal que estudiaremos esta noche es esta, Juan, capítulo 10, en el versículo 11 al 15. Y ahora, fíjate cuántos años después, Jesús, obviamente, conociendo la escritura que acabamos de leer y conociendo la vida de David, ahora en el Nuevo Testamento Juan nos deja un tesoro en estos versículos, y justamente quiero pedirte que vayamos a leer una de las afirmaciones más acerca de Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Versículo 14. Jesús vuelve a afirmar, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Te dije que este iba a ser nuestro pasaje clave de esta noche. Y algo que es bien importante entender es que Jesús se presenta no como yo soy el pastor. Jesús se presenta, yo soy el buen pastor. Y él diferencia el buen pastor que da su vida en sacrificio por las ovejas de aquel que no es un buen pastor, que solamente trabaja. Yo te recalqué mucho en la escritura anterior de que David estaba dispuesto a arriesgar su vida porque él no era un trabajador al que le pagaban por cuidar a las ovejas. Eran las ovejas y las cabras de su padre. Imagínate entonces con qué amor y con qué cuidado él estaría dispuesto a hacer eso. Y ahora Jesús dice,
la diferencia entre un buen pastor es esta, que está dispuesto a sacrificar su vida por ellas. Y después dice, cuando el lobo ataca el rebaño lo dispersa. Y entonces se va porque el mal pastor, dice, como no son suyas y como él no está dispuesto a arriesgar ni una mínima parte de su vida, no está dispuesto a arriesgar su integridad, porque solamente a él le pagaban, prefiere perder la paga a perder la vida. Y justamente nos damos cuenta que luego en el versículo 14 vuelve a insistir, yo soy el buen pastor. ¿Y qué es lo que hace a Jesús ser ese buen pastor? Conozco a mis ovejas, decía. Y este versículo lo vamos a estudiar con mayor profundidad en un momento más. Porque justamente cuando dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen, la identificación que Jesús hace justamente de ese buen pastor nos da el argumento de que no solamente es un buen pastor, es el verdadero pastor. Y entendemos que Jesús fue más allá, porque no solamente hizo realidad esto que dice aquí, que el buen pastor da su vida en sacrificio. Jesús estuvo dispuesto a arriesgar su vida y en realidad lo que hoy podemos entender es que Él estuvo no solamente dispuesto a arriesgarla, Él estuvo dispuesto a darla. Él dio su vida por las ovejas. Ahora, qué increíble y qué enorme privilegio podemos tener en este momento de entender que si somos ovejas que pertenecen al pueblo santo, nos podemos sentir dichosos y privilegiados de que Jesús no solamente era un pastor que iba a estar dispuesto a arriesgar, no, la dio por ti y la dio por mí. Estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Y mira el versículo 15. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Por las ovejas. Vemos que existe la preposición por, que se refiere justamente a esa expiación sustitutiva de Cristo por los que creyeran en Él. Es decir, que Él se ofrecía como parte de ese sacrificio por el pecado en favor de aquel hombre y mujer que creyera en Él de corazón. ¿A qué se refiere Jesús respecto a aquel pastor que trabaja por el sueldo? ¿A qué se refiere Jesús y por qué hace tanto énfasis respecto a... Hay una gran diferencia entre el buen pastor y el pastor, el que está dispuesto a dar su vida, o aquel que saldría corriendo cuando hay peligro. Él estaba haciendo mención a los pastores falsos de Israel. Estaba haciendo mención a los líderes religiosos que no les interesaba verdaderamente el pueblo de Dios. Les interesaba sus propios intereses, les interesaba ser ellos los principales y los protagonistas. Y esos líderes religiosos que justamente decía Jesús, ¿no? Cuando ellos veían venir el lobo, cuando venían venir al oso, al ladrón, salían huyendo ante la primera amenaza de su bienestar, porque no les importaba de corazón las ovejas. ¿Qué les importaba? Solamente la paga. Y si ellos no iban a estar dispuestos a arriesgar nada, si se sentían amenazados, obviamente él decía, ellos no son un pastor. Ellos no están ministrando por amor a la verdad, ni mucho menos por amor a las almas, solo por el dinero. Y vemos ahí, justamente cuando dice, como también mi Padre me conoce a mí, pasamos a entender entonces, hermanos, que hay una profunda relación, una profunda cercanía entre el Padre y Jesús,
Cuando Él dice, mi Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Así que estoy dispuesto. Y vamos a ver en el versículo 14 cuando dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entre el versículo 14 y el versículo 15 podemos diferenciar los papeles de cada uno de los personajes que Jesús estaba mencionando aquí. Por un lado, si nos enfocamos en el buen pastor, es Jesús, mira lo que Él dice acerca de su pueblo. Dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Conocer en el significado de Jesús se refería justamente a un conocimiento profundo, es decir, a una relación amorosa, no solamente de que los discípulos habían escuchado hablar de Él y Él estaba dispuesto a morir por ellos, aunque lo conocieran vagamente. No, cuando Jesús estaba hablando aquí acerca de conocer, era justamente porque conocer implicaba que había una cercanía. Y cuando yo te menciono de una relación amorosa, era más allá de que le escuché predicar alguna vez, no. Cuando él decía, yo los conozco y ellos me conocen a mí, es porque había hombres y mujeres que habían estado dispuestos a seguirle, habían estado dispuestos a obedecerle. Eso era conocerle. Incluso cuando él les había dicho, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, y después aún así le iban a seguir, él decía, yo los conozco. Ellos están dispuestos a hacer lo que fuera, y después vemos el resultado de los discípulos en el libro de los Hechos, que estuvieron dispuestos a morir. Tanto el pastor estuvo dispuesto a morir por las ovejas, como las ovejas estaban dispuestas a morir por el pastor, porque lo conocían, porque había esa relación estrecha. Y obviamente entendemos que ese sentir profundo en el versículo donde nos dice que él conocía al Padre y el Padre lo conoce a él, obviamente había una cercanía y un conocimiento entre el Padre y un conocimiento entre el Hijo. La verdad implica que Jesús conoce a los suyos en amor y una relación profunda. Cuando conoces a Jesús de una manera profunda, a lo que me estoy refiriendo de no solamente es que has escuchado hablar de él un poco, no, sabes qué hizo, sabes por qué lo hizo, sabes por quién lo hizo y te enamoras profundamente de él y sabes lo que me diga mi pastor, lo que me diga mi maestro, si es obediencia lo haré, si él me pide un cambio en mi corazón, por amor, estás dispuesto a hacerlo y le das la gloria, porque las ovejas conocen al pastor. Por amor, te alejas del pecado, por amor, te arrepientes de alguna situación que está en tu vida y que no ha sido correcta, por amor te conviertes y quieres ser un hombre o una mujer diferente porque dices, Él es mi pastor y lo conozco. Lo conozco y sé que Él no estaba a favor de la mentira, no estaba a favor de la inmoralidad, no estaba a favor de la religiosidad y de la hipocresía. Yo quiero seguir a mi pastor. Y el llamado principal en esta noche es de que nos esforcemos de verdad, hermanos y amigo que nos estás acompañando. El llamado es a conocerle de verdad, a conocer a este buen pastor, que no es que está dispuesto, no, ya estuvo dispuesto y dio su vida por cada uno de los que estamos aquí. Y más aún, es tener una relación en donde Él sabe de ti. Imagínate qué increíble poder tener una relación con Jesús, de que Él sepa
tu dedicación, tu devoción, donde Él sepa el deseo profundo que tienes de acercarte, de arrodillarte cada mañana, de pedirle dirección, de pedirle que te dé esa sabiduría. Y sobre todo, cuando necesitamos que nuestro pastor sea nuestra principal fortaleza, nuestro consuelo. Vivimos momentos en la vida en donde necesitamos recurrir a ese buen pastor que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar, que no nos va a traicionar cuando haya peligro. No, ese buen pastor que Jesús dice, yo soy, así como lo vimos en David, dispuesto a dar su vida. Pienso, qué amor tan grande puede tener Jesús hacia nosotros para decir, yo soy el pastor para ellos, pero además los conozco. ¿Cómo nos va a conocer Jesús? ¿Qué descripción podríamos anhelar en nuestra vida que Jesús me conozca como? Que Jesús me conozca como el amoroso, el compasivo, el recto, la persona moral, el hombre o la mujer que no se corrompe ante nada, para que un día Él diga, yo los conozco, yo te conocí, fulanito de tal, yo te conocí porque me di cuenta de lo increíble, de las batallas que libraste. No, yo sé que no fue fácil, yo sé que cuando vino el temor, yo sé que cuando vino la ansiedad, pero te mantuviste. Cuando vino la etapa más fuerte en tu vida, te mantuviste con fe. No te desviaste. Conozco a mi oveja y ella me conoce a mí. ¿Por qué te decía que el llamado más importante es ese? Jesús no va a cambiar, Jesús seguirá siendo el buen pastor. Hoy, mañana, siempre. Él es eterno como Dios. Él no va a cambiar su amor por nosotros, Él no va a cambiar su expectativa. Él ya murió por nosotros, ya fue crucificado y nos perdona. Pero justamente lo que podemos entender aquí es, hermanos, qué valor tan importante podemos dar acerca de esta parte. Y si nosotros decidimos pelear por una relación así, de que lo conozco y me conoce, el buen pastor tiene un amor y un cuidado por el rebaño. El buen pastor se enfoca en esa relación de amor. Jesús, como yo te dije, no va a cambiar. Aún por muy rebelde que seamos, no va a cambiar. Él seguirá siendo el buen pastor y seguirá cuidando, amando. Pero nuestra oración, mi oración esta noche, es que construyamos esa relación con Dios de parte de Jesús. Ya escuchaste, Él es el buen pastor, no te va a dejar. Ahora, el desafío para nosotros sería, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? ¿Qué vamos a hacer respecto a esa relación? Que nos conozca por lo genuino de nuestras vidas. Que nos conozca porque, así como Él decía, yo reconozco a un buen pastor, así también que pudiéramos decir, Él conoce a una buena oveja. No soy un impostor que se hace pasar por oveja y, como dice la Escritura, es un lobo disfrazado. No nos conoce por falsos cristianos o por hipócritas cristianos, que nos conozca por genuinos discípulos, por verdaderas ovejas, por verdaderos discípulos en donde realmente
estamos empeñados a que Él me conozca por mis obras, no que me conozca por mis palabras. Él nos conoce a la perfección. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que ante Jesús no tenemos que escondernos. Ante Jesús no tenemos que evitar, por así decirlo, como querer aparentar. Él sabe todo. Sabe cuando estamos solos, sabe cuando nos vamos a dormir, sabe cuando hay temor, sabe cuando hay luchas, todo, porque Él conoce. Ahora, que la mayor meta para todos nosotros sea que nos conozca como buenos servidores, como buenos siervos, que nos conozca como hombres que practicamos su voluntad, que nos conozca como esos hombres y mujeres que estamos dispuestos a poner su nombre en lo más alto, para que un día diga, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas en Iztacalco, conozco a esos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos, que estuvieron siempre con la convicción por encima de cualquier prueba. Yo quiero ser conocido por Jesús, no por el número de clases que di, sino porque hay autenticidad en mi corazón. ¿Qué quiero animarte, hermano? Que Jesús te conozca, no porque asististe a una iglesia, sino porque en verdad te conducías con rectitud, fuiste un hombre y una mujer que todo el tiempo puso su nombre en lo alto. Cuánta necesidad hay en nuestras vidas de tener esa relación, de yo conocer a Jesús y que Él me conozca a mí. Quiero ponerte un video y después regreso nuevamente con ustedes. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayun. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so wonderful. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming.
una de las cosas que vemos en el video justamente es que otros intentaban llamar a las ovejas, ¿no? Y las ovejas no les hacían caso, porque ellas decían, no es la voz de nuestro pastor. Y si no es la voz de nuestro pastor, entonces no le hacemos caso. Incluso se dice que los pastores le ponen nombre a cada una de las ovejas y las conocen y las identifican perfectamente sin importar el número de las ovejas, porque dice, y ponerle nombre a cada una, decir, oye, pero pareciera que todas son iguales, ¿no? Les encuentran un parecido, pero ellos logran identificar por qué. ¿Qué decía la Escritura? Yo las conozco y ellas me conocen. ¿Qué te hace pensar justamente esa imagen de cuando el pastor las llama? Empiezan a escuchar y dicen, sí es Él. Ahora sí es quien nos habla, ¿no? Y quería dejarte con ese video porque a mí me hace pensar mucho así, que estemos finos en nuestra fe y finos en nuestra devoción con Dios para distinguir cuando es la voluntad de Dios algo y no dejarnos desviar desde una falsa doctrina, una falsa enseñanza o algo que no es de Dios. Y por otro lado, que nosotros podemos identificar la voz de nuestro pastor, pero que él también nos conozca. Cuando nos bautizamos, nos dijeron a todos, tenemos la promesa de que en el libro de la vida está nuestro nombre escrito, ¿te acuerdas? Que un día pudiéramos decir, me acuerdo de ti, Lupita López, me acuerdo de ti, Gaby Martínez, me acuerdo de ti, María Félix. Me acuerdo porque claro que sí, yo te conozco. Y no de pronto llegar y decir, ¿y tú quién eres? No te conocí. ¿Te acuerdas cuando decía Jesús, ¿y ustedes quiénes son? Malhechores. Pero si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre hicimos... No, malhechores significa malos hechos. No, una oveja que quiere ser reconocida, sabe, cuida y tiene un deseo profundo de que va a hacer la voluntad de su pastor.